Es lógico que los medios de comunicación se centren en los rehenes secuestrados por Hamás, la situación en la Franja de Gaza y el transcurso de la guerra en general. Pero un sector de la población israelí que se está jugando la vida todos los días son los soldados de las fuerzas de defensa israelíes. Dan Shishba tiene 2 hijos, David, de 27 años, y Yoshua, de 25. Ambos son reservistas militares y a lo largo de esta guerra han cumplido con diferentes y difíciles labores. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Dan nos explica cómo ha manejado todos estos meses de incertidumbre y preocupación por sus hijos. Hola Dan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Hola Nadia, no, gracias a ti por esta oportunidad. Dan, tienes 2 hijos soldados en Israel, es decir, hoy por hoy cumplen su servicio militar en el ejército israelí en estos difíciles tiempos de guerra. Pero quisiera irme al principio de todo esto, porque Dan, tú como mexicano tenías a tus hijos en la comunidad judía de México, estudiaban en la Yiddish, en la Tarbut, y de pronto se van de Akshara. ¿Qué es la Akshara? Es este viaje pues bastante común que hacen algunos chavos de la comunidad judía, y resulta que tus hijos en esta Akshara pues se enamoran del Estado de Israel y empieza la idea de hacer alía. ¿Cómo fue este proceso, Dan? Ok, como bien lo comentaste, pues los dos fue bastante similar. Terminaron la preparatoria, David en la Tarbut, Joshua en la Idishe, y se fueron de Akshara con la organización Maccabi. Estuvieron en Israel durante un año y como bien dices, les gustó Israel, les gustó el ambiente, les gustó hasta cierto punto esa libertad que tenían allá, esa seguridad que les da el país. Y pues regresan con ese gusanito de, pues, me quedo, me regreso, ¿qué hago? Y pues platicando de todas las oportunidades que se tenían, de la seguridad que se tiene allá y muchas oportunidades, pues al final se decidió o decidieron que sí querían irse a Israel a probar para irse a vivir. ¿Cómo fue esto para ti como padre? Dejar ir a los hijos no es un proceso fácil. No es fácil, pero esta parte de lo que ya había sido la Akshara, de no haber estado un año con ellos, a lo mejor hizo un poquito más fácil el proceso. Como que regresaron y se volvieron a ir, y también hay que dar gracias a lo que son ahorita, hoy en día, las comunicaciones. Claro. A lo mejor en mis tiempos la comunicación hubiera sido nada más por una carta o una llamada telefónica a larga distancia. Hoy en día uno agarra el teléfono y así como estamos hablando tú y yo, los estoy viendo y estamos hablando y pues prácticamente hablamos una o dos veces a la semana, como si estuvieran en México. Entonces, esa parte la hace un poco menos difícil la distancia. Sin duda, Dan. Y cuando ellos llegan a Israel, pues ya son adolescentes, así que ya les toca cumplir con el servicio militar. ¿Cómo fue para ti esta preocupación y el proceso para ellos? Entrar al ejército israelí no es un tema cualquiera. No, e inclusive, pues, más bien ya eran adultos, porque allá todos empiezan el servicio militar a los 18 años. Entonces, cuando ellos entran a sus respectivas unidades, vamos a decirle, ya eran los viejitos de la unidad, todos tenían 18 años y ellos tenían arriba de 20. Okay. Este, pero la integración no fue tan complicada, tampoco fue tan fácil. Llegando a Israel, pues tuvieron que tomar un curso de hebreo durante varios meses. Ellos mismos me lo han comentado. En hebreo en Israel hay varios tipos de hebreo. Está el hebreo de la calle, está el hebreo intelectual y está el hebreo del ejército. Aunque domines uno, es diferente a los otros. Entonces, este Ulpan les ayuda con el hebreo para entrar a Israel, el hebreo de la calle. Después, cuando van a entrar a su unidad del ejército, ya les dan inclusive unas clases de hebreo, pero más dirigidas a lo que es el ejército, para prepararlos un poquito más. Y ya después, ahora sí, ya entran en activo a su unidad. Eh, Siempre he sido muy a favor de Israel, me gusta mucho Israel, el ambiente que se vive, su gente.
Entonces, el que ellos estuvieran allá con la oportunidad de hacer el servicio militar y defender al país, realmente a mí me tenía muy orgulloso de ellos. Sí difícil la situación porque sí se extraña, sí están lejos, pero sé que la labor que estaban haciendo es una labor importante para el país y para ellos en su formación personal. Sin duda. Ahora vamos a la pregunta, pues, más trascendental de toda esta entrevista. ¿Cómo vives el 7 de octubre y cómo lo viven ellos? 7 de octubre, una situación muy compleja, sobre todo cuando yo me entero de esta situación. Yo estaba de visita con mi esposa y otro de nuestros hijos en el Museo de Memoria y Tolerancia, justamente un museo que tú ya sabes a lo que se dedica y a los valores que fomenta, y me empiezo a enterar de un ataque terrorista. Al principio a lo mejor no era tanta la preocupación, pero cuando se empezó a ver la magnitud de todo esto, pues obviamente ya mi cabeza ya estaba por otro lado. Yo ya no sabía ni qué pensar, me trataba de comunicar con ellos, no podía, les empezaron a llegar avisos de que se presenten cada quien con sus unidades, con un par de días de diferencia, y entonces ya fue que se integran cada uno en su unidad. Eh, David se tiene que presentar en la parte de su combate, su unidad está más en el sur, y Joshua se tiene que presentar unos días después en otra unidad, pero él está más en el norte, como búsqueda y rescate. Pero pues obviamente los llamaron sin saber ni siquiera qué iban a hacer o a qué los iban a mandar, porque la instrucción fue junten a todos los reservistas y después vamos a ver qué hacemos con ellos. Entonces, de ahí esa incertidumbre, pues sí, obviamente nos empieza a tener un poco nerviosos. Claro. ¿Y cómo fue tu comunicación con ellos a lo largo de estos meses o de las primeras semanas de guerra? Al principio, inclusive, a David lo mandan a Gaza, no en una primera línea, pero ya como en una segunda línea de protección, porque si hay una línea que es la que empezaba a avanzar en el territorio y asegurarlo, y cuando el territorio ya está asegurado, David está en esa unidad que nada más revisa que no haya quedado algo o como una segunda línea de defensa para que no vuelvan a integrarse. Totalmente desconectado hasta en un punto donde me llega a avisar de que por unidad les habían dado un teléfono para todos para que se puedan comunicar nada más para avisar, estoy bien. No podían dar más detalles dónde estaban, no podían dar más detalles de lo que hacían. La única comunicación es estoy bien. Con Joshua es un poquito más fácil porque él está en Israel, inclusive resguardando, él estaba resguardando una universidad. Entonces ahí la comunicación, él sí tenía su teléfono y él sí me podía decir qué tal estaba o qué es lo que estaba pasando. David entonces entró a la Franja de Gaza. ¿Cómo te enteras que va a entrar a esta zona tan peligrosa y cómo lo vives tú? Porque es una preocupación muy distinta de todos los padres de familia cuyos soldados entraron a la Franja de Gaza. Inclusive David me lo hace en una llamada y me dice, pa, me van a mandar, me dijo, cerca de Gaza, pero no te puedo decir a dónde. Yo ya medio sabía que los estaban mandando a Gaza y sí le comenté, David, prefiero que seas honesto conmigo. Si te van a mandar a Gaza, prefiero saber dónde estás, aunque no me guste la noticia. Dice, bueno, pa, sí me van a mandar a Gaza, vamos a estar en la parte norte, pero no como primeros combatientes, sino como línea de defensa. Pero sí, el nerviosismo entra y decir, oye, pues van a entrar a una zona de guerra. Cuando ellos estaban en el servicio militar, sí era como un servicio militar, como es el servicio militar a lo mejor aquí en México, de algunos ejercicios ir a marchar, pero este punto donde ya no me iban a mandar a una zona de guerra, obviamente sí me tiene en un estado de alerta máximo, de preocupación, de tristeza, de estar pegado al teléfono para ver si recibí algún correo, recibí alguna llamada o qué es lo que había pasado. Es una etapa de ansiedad muy grande de, pues, mi hijo está allá, no me puedo poner en contacto con él y no sé qué está haciendo o qué está pasando. Claro, ¿cuánto tiempo estuvo dentro de la Franja de Gaza? Fue un periodo como de 3 meses, pero no los 3 meses en Gaza. Entraban a Gaza, los sacaban, los regresaban.
Pero sí, esa primera etapa fue como de 3 meses. Cuando finalmente retomas la comunicación con él y ya sabes que salió de Gaza y demás, puedes hablar con él por teléfono, ¿qué te dice y qué te cuenta él? Me queda muy claro que hay muchas cosas que no puedes platicar, pero de las cosas que sí puedes, ¿qué te dijo él de su experiencia en la Franja de Gaza? Una, la preocupación, la situación de la que estaba, el miedo sobre todo. Al estar en un territorio que no es Israel y que es un territorio de guerra, pues ¿cuál es la mayor preocupación? Que en cualquier momento pueda salir de algún túnel o escondido de alguna casa un terrorista, un francotirador o algo que les pudiera hacer daño. Entonces, ese era el miedo principal. Dos, las condiciones en las que estaban. Al no estar en una base o no estar en eso, pues no tenían baños, no tenían comida. Otro punto muy importante, por la desesperación ya de mandar a todos al frente, no tenían ni siquiera equipo, no tenían insumos, no tenían comida. Inclusive organizamos una colecta aquí en México para poderlos apoyar y pues agradezco mucho a la familia, a los amigos, inclusive a la empresa donde trabajo que dieron donativos para poderlos surtir de equipo. Sobre todo me preocupaba que eso ya no lo pude conseguir acá, pero ya lo consiguieron acá, chalecos antibalas, no tenían. Armamento no había suficiente. David trabaja en una empresa de seguridad, entonces él tenía una pistola con su permiso correspondiente, entonces prácticamente los mandan, ¿cómo dicen? Ahora sí, los mandan a la guerra sin fusil, y pues prácticamente David lo único que tenía para defenderse era su pistola del trabajo. Dan, de todo este tiempo en el que estuvo David dentro de la Franja de Gaza, ¿cuál fue la incomodidad principal que pasó o cuál es el momento más impactante que le tocó vivir? Le tocó ver mucha destrucción, porque obviamente por los bombardeos no había casas, entonces tenían que ir caminando. Alguna vez inclusive le pregunté si había visto cadáveres o algo por la calle. Sí me comentó que llegó a ver, pero sobre todo casas totalmente destruidas en esa zona de combate y pues que ellos tenían que estar avanzando entre escombros, entre calles, entre edificios y pues con el miedo de que pudiera salir algo o alguien que les pudiera hacer daño. Ahora, el trabajo de Yoshua también tiene su gran importancia. Lo que pasa es que aquí es como una infraestructura en el ejército, obviamente, en donde cada quien cumple una función distinta, pero muy importante. ¿Qué es específicamente lo que hace Yoshua? Joshua, él su servicio militar lo hizo en la unidad de búsqueda y rescate. Más que una unidad de combate, has visto, por ejemplo, los soldados israelíes que vienen a México cuando hubo temblor. Hmm. Prácticamente eran de esa unidad de búsqueda y rescate. O cuando hay algún evento importante, una explosión o lo que sea, son los responsables de ir a la zona de desastre para rescatar al personal. A él no le tocó estar tan al frente, pero estuvo al resguardo de una universidad, pues asegurando las posiciones israelíes para que no les llegara a pasar algo, para que no entrara algún terrorista adicional, porque mucha gente se estaba resguardando en estos edificios públicos o privados. Entonces mandaron soldados para proteger a esas instituciones también. Dan, ¿hay alguna experiencia que te haya contado Yoshua que haya sido particularmente inolvidable? Sí, bueno, Joshua, como estaba en la unidad de búsqueda y rescate, pues los ponían más en labores de cuidar instituciones. Entonces, él principalmente estaba cuidando en una universidad cerca de Haifa, pero a veces también los mandaban a patrullajes en los pueblos o en las zonas árabes. Entonces, una vez sí me comentó que estando de guardia con un grupo pequeño, observó un grupo grande de gente, él calculaba como 50 personas que estaban o tratando de ingresar o estaban tratando de escaparse, pero estaban corriendo, pero eran muchos. Entonces, pues sí, tenía que tomar una decisión de voy y me siento Superman y trato de detener a 50 personas, o soy más inteligente y nada más guardo mi posición, sigo protegiendo, sigo protegiéndome,
pero cuidando que no pase nada con estas personas que de todas maneras no las puedo agarrar. Entonces, Claro. afortunadamente tomó la decisión correcta, no se involucró, porque el procedimiento es advertencia gritando, advertencia a lo mejor con un disparo al aire, y si ya se siente en peligro, pues ya es otra situación. Pero afortunadamente no llegó a eso, nada más fue la advertencia y no pasó de eso. Ahora, volviendo a David y su estadía en la Franja de Gaza, ¿cómo detectaste tú su salud al volver? Su salud tanto física como emocional, Dan. Salud física, bien, porque aunque no tenían toda la alimentación, pero sí les llegaba alimento, mucho ejercicio, mucho desgaste, mucho también calor, el clima. La parte física no estuvo tan mal, pero la parte psicológica, la parte mental es donde obviamente quedan más afectados. Después de estar en una ciudad, en un servicio militar, en un ambiente controlado, ya estar en esta zona, ver la destrucción, el olor a muerte, el a lo mejor no poderme bañar durante muchos días o semanas, y el miedo, principalmente estar con esa alerta de que en cualquier momento alguien me puede atacar, alguien puede salir de ahí, la parte mental es donde ellos quedan más afectados. Yo creo que no vuelven a ser los mismos como seres humanos nunca más. ¿Hay algún cambio que tú le notaste a David en su personalidad después de haber estado en la Franja de Gaza? ¿Hay algo que en sus llamadas telefónicas simplemente sea distinto? Mira, realmente tanto David como Joshua son chavos muy alegres, muy sonrientes, pero sí llegué a sentir ya un poquito más de seriedad al momento de que estaba pasando todo esto. Las llamadas siempre habían sido alegres, siempre habían sido más elocuentes, y cuando estaba esta situación, sí era más el sentimiento de seriedad, de preocupación, de miedo, pero afortunadamente todo bien. Y pues el apoyo psicológico que después les daba el ejército o el grupo de amigos también los ayudó un poco a sobrepasar esta situación. Pero sí, de que se les queda marcado totalmente y no vuelven a ser los mismos. ¿A ellos les ha tocado perder amigos cercanos en el ejército a lo largo de esta guerra? No directamente, porque yo también les hice esa pregunta. Lo más cercano fue un amigo de un amigo que ellos llegaron a conocer alguna vez y que murió en combate. Entonces, como una gran familia en la unidad o inclusive todo el país que se siente, pasa algo y todo es una gran familia, a todo mundo le afecta la muerte de cualquier persona, aunque sea conocido de primera línea, de segunda línea o el conocido del amigo. Hasta ese punto llega a pegar. Dan, finalmente, porque esta entrevista estoy segura que la van a ver tus hijos, ¿qué es lo que más te enorgullece de cada uno de ellos? ¿Qué ves en sus características, en sus cualidades, que realmente los consideras capaces de realizar una labor tan difícil como la que están llevando a cabo en el ejército israelí? Mira, te puedo decir que estoy muy orgulloso de los dos. A lo mejor cualquier otra persona en estas situaciones y no siendo israelí de nacimiento hubieran dicho, me regreso. Ellos decidieron quedarse, seguir con sus funciones, a pesar de todas las dificultades, a pesar del ambiente tan tenso que se vivía, decidieron quedarse. Me demostraron un grado de resiliencia que realmente no lo conocía en ellos, una adaptación que tuvieron a toda esta situación y que están saliendo adelante. Hablo con ellos ahorita y los vuelvo a sentir otra vez, los chavos alegres, los chavos elocuentes, los chavos amigables, pero ya con un grado mayor de madurez, ya con un grado mayor de pertenencia, y esa unidad también que tienen entre ellos como hermanos es maravillosa. Y aunque se les extraña mucho, sé que están bien allá, los veo contentos,
y eso también me mantiene tranquilo. Dan, yo sé que los medios de comunicación están centrados en los rehenes, en las noticias, en el desarrollo de la guerra. Eh, a ti te toca pensar en tus hijos. Hay quizá los padres de familia que no tienen la atención de los medios porque los soldados no tienen la atención de los medios porque todo está en los rehenes y en el desarrollo. Pero los soldados también están arriesgando su vida en el campo de batalla, también están lidiando y tratando de combatir a una organización terrorista que es capaz de perpetrar masacres como la del 7 de octubre. Y no solamente la población israelí le agradece a sus soldados, sino todo el pueblo judío. Dan, tú me comentabas de un agradecimiento particular que quieres hacer. Dilo, por favor, porque me parece conmovedor esa experiencia. Bueno, ellos como soldados también cuentan con el apoyo de algunas organizaciones. Yo he tenido mucho contacto con Yahad Lemana Hayal y con Nefesh Benefesh. Estas dos instituciones organizan eventos para los soldados, sobre todo para los que no tienen a sus papás viviendo allá y están como soldados solitarios. Les organizan eventos, les organizan convivencias y el agradecimiento más grande que tengo es para Nefesh Benefesh, que cuando esto estalla, la organización organiza, no puedo decir un evento, le llamaron Operación Abrazo. ¿Qué es lo que hicieron? A un padre de cada familia de cualquier país del mundo le pagaron un boleto de avión para ir a visitar a sus hijos de Israel y, como dice la Operación Abrazo, para poder estar con ellos y para poderles darles ánimo. ¿Qué mejor ánimo que su padre esté con ellos personalmente dándoles un abrazo para que puedan seguir adelante? Emocionalmente, la mejor decisión que pudieron haber tomado. Eh, a mí se me da la oportunidad porque aparte no había vuelos. En ese momento todos los vuelos estaban cancelados o en espera. Afortunadamente me pudieron conseguir un vuelo inclusive más caro el presupuesto de lo que se tenía. Se tuvo que pedir autorización. Y en diciembre tuve la oportunidad de estar con ellos allá. A David inclusive no le iban a dar permiso de salir. Pues estamos en plena guerra, ¿cómo te vamos a dar permiso? Y David le dijo, ¿sabes qué? Es mi papá, viene para acá, no te voy a preguntar, voy a tomarme una semana para estar con ellos y después regreso. Inclusive hasta un amigo le dijo, bueno, vamos a ver cómo te apoyamos, ¿qué hacemos? El general le dijo, no, no puedes ir. David dijo, me vale, agarró sus cosas y se fue. Ya cuando estaba de camino dijo, David, ven para acá, ya te dije que no voy a regresar. Dice, no, David, ven para acá, te vamos a dar un coche para que puedas ir con tu papá a visitarlo. Dice, tuve la oportunidad de estar con ellos. El apoyo de Nefesh Benefesh obviamente fue nada más para la parte del avión. Todo lo que eran los demás gastos en Israel, pues corrían por nuestra cuenta. Pero fue una semana de convivencia para que me pudieran explicar ellos qué sentían o qué estaban haciendo más al detalle. Y el ánimo que se les pudo dar a partir de ese momento, siento que fue una gran ayuda para que puedan salir adelante. Pues Dan, yo en lo personal te quiero agradecer el que tus hijos estén en el ejército israelí. Están luchando una batalla que cuando el Estado de Israel finalmente tenga la victoria, pues los vencedores somos todos, porque gana la libertad, porque gana la seguridad, no solamente para el Estado de Israel, sino para todos los países que quieran seguir desarrollándose en libertad. Gracias, Dan, por tu entrega como padre, por lo que hacen tus hijos día a día y espero que ya pronto los puedas tener a ellos en sus respectivas casas, pero tú tranquilo de que están teniendo una vida normal y que el Estado de Israel no tenga la necesidad de tener a sus hijos, es decir, a sus soldados, en los campos de batalla. Exactamente, bueno, desafortunadamente esto es algo que no va a parar ahorita, pero pues siempre hay que estar a la expectativa, siempre hay que estar a la defensa. Israel no es un país que te va a atacar porque se le antojó, pero sí está defendiéndose de lo que está pasando y tiene que proteger a su gente. Entonces, la labor que están haciendo mis hijos de cuidarse ellos y defendiendo tanto a la gente como al país de Israel,
es una gran labor de la cual me tienen orgullosos. Gracias. Gracias, Dan. Enhorabuena y que esto termine pronto. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Nadia. Gracias.